¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Con permiso, me voy a quitar la mascarilla, que es de necesario uso, para dar comienzo a la entrevista. Hoy nos acompaña Indira Alfonso Izaguirre, presidenta del Consejo Nacional Electoral desde junio pasado. Es abogada, magistrada y docente universitario. Estudió Derecho en la Universidad Santa María y realizó estudios de posgrado en la especialización de Derecho Penal con maestría en Ciencias Penales. Tiene un máster en Seguridad y Defensa Nacional y un diplomado en Derechos Humanos. También cuenta con un doctorado en Derecho otorgado por la Universidad Católica Santa Rosa. Y quizás una de sus cualidades más importantes, nació en La Guaira. Bienvenida, Indira. ¿Cómo está, presidenta? Con el permiso suyo también, me voy a retirar el tapabocas. ¿Cómo es usted? Gracias. Gracias por permitirme este espacio. Nació en La Guaira y además estudió 2 años de medicina. Sí. Pero luego decidió ser abogado. Bueno, sí, soy guaireña, soy hija... De los tiburones de La Guaira, me imagino. No me pongan ese compromiso. Tampoco. Bueno, sí, soy guaireña de nacimiento, padre y madre de esta linda zona costeña. Cuando veo la mar suspiro. Claro. Soy guaireña no solamente de nacimiento, sino que nunca he perdido la vinculación con mi tierra natal. Sí, sí. Con La Guaira, a pesar de estar tan cerca de Caracas, ha consolidado una cultura propia, un sentido de pertenencia, una identidad muy particular. Sí, en el guaireño hay varias características muy particulares. La primera es la alegría. Es un pueblo alegre, es un pueblo trabajador. Bonchón. Sí, y que tiene un nivel de solidaridad que trasciende en el tiempo. Los Izaguirre siempre son familia y compadre de los Iriartes de los marcanos de los Longas. Y cuando viene a ver es una gran comunidad que siempre está unida en la amistad, en la alegría, en la fiesta de San Juan, en la fiesta de la Virgen. Es un pueblo que definitivamente es de alegría. Mis padres y mi padre y mi madre también, mis abuelos, todos somos de La Guaira. ¿Qué pasó con esos 2 años de medicina? Que quizás son unos estudios que hoy tienen mucha pertinencia en medio de un contexto de pandemia, ¿no? Bueno, le voy a tratar de resumir lo que es mi historia personal, que es la historia del común de los venezolanos y las venezolanas. Yo soy hija de 2 padres, un padre y una madre trabajadores, que inclusive en su infancia tuvieron que trabajar, vendían empanadas en la playa para poder ayudar a sus padres con sus estudios primarios. Luego, con mucho esfuerzo, pues me gradué de bachiller y aplico para la Universidad Central de Venezuela. Y en esa oportunidad, por aquellos años en los que me tocó iniciar mis estudios universitarios, aplico igualmente para la Escuela de Medicina. Con mucha ilusión porque, bueno, sentí desde muy temprana la vocación hacia el servicio de la salud. Estuve, 2 años, apliqué todas las materias que ahí me correspondían en la Escuela Básica Lorenzo Campi y Ballester, y ese era un momento en que había los denominados paros universitarios, mucha dificultad, pero también mucha dificultad económica, don Oscar, no le voy a negar. Yo vengo de una familia muy humilde, una familia que su trabajo pues es el que le procuraba el acceso a la salud, el acceso en este caso a la educación. En esos interín empiezo a trabajar porque hay una necesidad. Y esa necesidad me hace también evaluar a ver si podía tener otra posibilidad, porque el estudio era el futuro, el estudio era cumplir y honrar el esfuerzo de mis padres, ¿sí? Y entonces
se da la oportunidad de un proceso de preinscripción en la Universidad de Santa María. Y me preinscribo en la Escuela de Derecho. Y ahí empiezo. Hubo un momento como... Cursan las dos simultáneamente. Hice las dos. Y resulta que, bueno, la realidad atropella, pues. O sea, tenía que decidir por una de las dos. Se hacía muy cuesta arriba. Claro. Para esta hija Además, de... había que trabajar. Había que trabajar para esta hija de Gladys y Ali, que tenía también que contribuir en la casa. Es decir, bueno, vamos a decidir. Y decidí por derecho. Al final había también un eje que las unía. Lo comprendo con el transcurso del tiempo, porque en principio dije, no voy a tocar ninguna área de la salud. Ningún área de la salud, porque si no soy médico, no soy nada. No quiero ser bioanalista, no quiero ser enfermera, no quiero ser terapista. Pero había un hilo conductor, don Oscar, y el hilo conductor era la vocación de servicio. Y lo digo con mucha honra, porque el servir creo que también te enaltece. Y empiezo a estudiar Derecho. Derecho que me vincula a que siempre fui delegada de cursos, siempre tuve una participación en algún tipo de unidad en la que pudiéramos tener convivencia, trabajo social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empiezo Derecho y empiezo a trabajar y estudiar. Y ahí sí hice mi carrera, trabajando y estudiando y colaborando también con mi familia. Y desde muy temprano se vinculó con el Congreso en aquella época, con la Asamblea Nacional actual. Ahí le cuento que mientras estudié, trabajé desde siendo vendedora en una perfumería hasta pasar por ser recepcionista, secretaria, archivista. Ya en los últimos años de la carrera empiezo a trabajar con un bufete de abogados. Y luego empiezo en el año 95, 96, me incorporo, ya después de graduada, al Congreso Nacional, al extinto Congreso Nacional, como abogado, ya con una especialidad, ¿ok? Y mi formación como docente me permitió incorporarme al área de lo que era la Oficina de Asuntos Jurídicos del Congreso de la República. Y ahí empieza mi vida como funcionario de carrera del Parlamento venezolano. Primero como Congreso, luego viví la Constituyente, una experiencia total y absolutamente enriquecedora en todos los sentidos, y que me formó y que hoy doy gracias a la institución para la que serví, que fue el Parlamento durante muchos años, pero también gracias a la vida que me permitió estar ahí. Esa cercanía, esa experiencia le ayudó a conocer la importancia que tiene la Asamblea Nacional, no solamente en la vida democrática, sino en la solución de los problemas de la gente. Definitivamente, todo aquel que ha tenido la oportunidad de trabajar en el Parlamento, en el Poder Legislativo, comprende su importancia, su trascendencia y lo defiende. Defiende el Parlamento como la instancia política de Estado, donde se genera la caja de resonancia del país, donde cohabitan las distintas y diversas estructuras sociales que permiten darle viabilidad a la democracia y a este Estado social de derecho y de justicia. Desde el Parlamento, como foro político por excelencia, también se genera el debate para las grandes políticas públicas, pero a su vez genera la institucionalidad del propio Estado. ¿Qué importancia tiene el Parlamento? Bueno, del Parlamento surge este poder electoral, del Parlamento surge el poder ciudadano, con su elección del fiscal, del contralor y del defensor del pueblo. Se elige también entonces los integrantes del Poder Judicial. Entonces tenemos en el Parlamento, luego de la elección del presidente de la República, una instancia de representación popular directa. Es el voto directo de cada venezolano y cada venezolana que permita que exista una instancia de... Para 2 de cada 3 venezolanos, la Asamblea Nacional cumple un rol muy importante en la solución de los problemas del país. Hay una de las cosas que le preocupa a la gente en este proceso electoral que se avecina. El 6 de diciembre los venezolanos elegirán una nueva Asamblea Nacional, un nuevo Parlamento.
Y usted como médico, como abogado, como estudiante de medicina, y ahora como abogado, lo puede entender fácilmente. Hay una preocupación por la seguridad de la salud ese día de las elecciones. A la gente le preocupa qué medidas, qué protocolos de protección y prevención van a existir ese día para proteger al elector. Pero me los explica, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Le preguntaba acerca de las medidas del plan de bioseguridad que se va a establecer, que va a establecer el Consejo Nacional Electoral el 6 de diciembre. Eso le preocupa a la gente. ¿Qué riesgos hay y qué garantías hay? Bueno, no es solamente una preocupación de los venezolanos y los venezolanos. Nosotros desde el Poder Electoral, desde el mismo momento que asumimos esta responsabilidad, pensamos cómo aún en la experiencia de más de 25 procesos electorales que hemos llevado adelante desde esta institución, cómo atendíamos la variante de la pandemia, la variante de la lucha contra el COVID-19. Empezamos a evaluar qué estaba aconteciendo en el mundo, no solamente en la región, sino en el mundo. Y entonces empezamos a observar cómo cada evento electoral que se ha desarrollado durante la pandemia implicaba mecanismos y protocolos biosanitarios. Ha habido 40 elecciones en más de 30 países durante la pandemia. Es correcto. Recientemente una masiva votación en Chile, en Bolivia. Los Estados Unidos está rompiendo récords de participación. Sí. Hay un ejercicio de soberanía. Definitivamente los derechos humanos en estos momentos, como es el derecho a la participación, al ejercicio del sufragio, están caminando de la mano en los países del derecho a la salud. Y eso lo ha asumido el Estado venezolano a través de su política de sanitaria, su política de atención y de lucha contra el COVID. Y el Poder Electoral, como un órgano del Estado, como un poder público, así lo respeta, lo acata y lo materializa. ¿Cuál es el plan para ese día? ¿Cuál es el plan? El plan es la herradura. Tenemos un diseño de lo que siempre se ha denominado la herradura electoral, la máquina de votación que impregna de bioseguridad, de protocolos biosanitarios desde el mismo momento que usted ingresa al centro de votación. Ya desde los sitios o los alrededores tenemos una actividad con el Plan República. Ahora el Plan República tiene una responsabilidad adicional, no solamente la guardia y custodia del material electoral, sino el aseguramiento de que el distanciamiento físico en las afueras del centro electoral sean garantizados. Pasamos a la puerta del centro. Van a tener un distanciamiento. Pasamos y nos higienizamos las manos. Luego revisamos que cada elector lleve un tapaboca. Porque no se puede votar sin tapaboca. No se puede votar, no se puede, no se debe. No se debe. Es realmente el uso obligatorio de tu cédula de identidad y de tu tapaboca. Luego entramos a exactamente donde esté ubicada la mesa de votación. Yo quiero decirle que es importante decirle a los venezolanos y venezolanas que están demandados de información y nosotros estamos obligados a dársela, que nosotros hicimos primero una evaluación y estamos todavía en esa terminación, en esa afinación de toda la infraestructura electoral, es decir, de todos los colegios, de todos los liceos, de todo el espacio donde siempre hemos ido a votar para que cumpla con las medidas mínimas que nos ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que nos ha dicho el Ministerio de la Salud como órgano rector de la política de salud del Estado y que nosotros también hemos podido observar en los protocolos biosanitarios. Entonces, ese centro de votación donde estamos, empezamos a caminar por esa herradura con distanciamiento, con un portacédula. El miembro de mesa está protegido,
con material biosanitario, material de seguridad como su tapaboca y su higiene de manos, dado por el Consejo Nacional Electoral. Usted como elector colocó su cédula, pasó por su sistema de autenticación. El jefe de la mesa no toca la cédula. No se toca la cédula. Usted pasa, va a la solución tecnológica, usted marca, o la máquina de votación, marca su opción, y luego pasa a firmar en su cuaderno de votación con un bolígrafo que alguien antes no tocó. Y luego coloca en un recipiente que va a ser higienizado. Hay un protocolo de higienización constante de la mesa bajo unos parámetros de horario que donde estamos trabajando con el Ministerio de Salud, el Instituto de Higiene, Protección Civil. Es decir, hay un comité interinstitucional que tiene sobre sí la responsabilidad de cuidar cada detalle. Lo hemos llamado una garantía electoral más, la garantía de bioseguridad. A los venezolanos y venezolanas les decimos que el ejercicio al derecho al sufragio, su participación el 6 de diciembre para las elecciones parlamentarias, donde votaremos para elegir a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, está garantizada su salud. Completamente garantizada. No hay riesgo de ningún tipo. Siempre y cuando el votante, el elector, cumpla con todos los protocolos. Dicen por ahí, el COVID está ahí, nos corresponde a nosotros mantener y resguardar la seguridad. Ese día vamos a estrenar máquinas de votación también. Sí. ¿Qué novedades trae esa nueva tecnología al proceso electoral venezolano? Es una nueva máquina, una máquina nueva hecha con base a la experiencia electoral. No es la primera máquina, nosotros hemos tenido muchas máquinas que cada una se ha ido innovando. Esa es una solución tecnológica que ya se estaba trabajando en ella hace más de 2 años. Nosotros, por supuesto, tuvimos que acelerar el paso por las razones que ya conocemos todos, que hubo una pérdida de ese parque tecnológico. Es importante que se sepa que el software es hecho por los venezolanos desde el poder electoral. Cada experiencia electoral nos dio elementos para consolidar un sistema que nos permitiera agilizar el proceso de votación, pero también dar mayores garantías para el resguardo de ese voto. Ese voto que garantiza que un solo elector, un solo voto, que garantiza que su voto es secreto, porque es un mandato constitucional. Es decir, que todo lo que establece la Constitución, las leyes, la propia experiencia electoral están consolidadas en esta nueva solución tecnológica, que tiene elementos de avanzada, y hay que decirlo, siglo XXI. Entonces estamos a tono con una máquina que tiene independencia eléctrica, porque tiene una batería integrada de más de 8 horas de duración. No hay problema si hay un apagón. No, si hay dificultades con el sistema eléctrico, estamos en la posibilidad de garantizar que el ejercicio al voto va a mantenerse en niveles óptimos. Estamos hablando pues de una máquina total y absolutamente auditada. Vamos en este momento en el proceso de auditorías donde participan las organizaciones políticas. Más del 90% de las organizaciones políticas de este país que fueron habilitadas están participando desde el primer día en todo y cada uno de los sistemas. Son más de un centenar de partidos políticos que están participando. Más de 14.000 candidatos están participando también en este proceso electoral. Es decir, todo el abanico político, todos los sectores, todas las ideologías están participando en este proceso electoral. Bueno, yo invito a que revisen la maqueta electoral. Nosotros estamos ahorita en una campaña motivacional donde vamos a mostrar, y le voy a dejar el material para que ustedes también lo puedan manejar. Usted va a ver la pluralidad, la diversidad, la convocatoria que están haciendo a esta elección. Más del 90% de las organizaciones con fines políticos, nacionales, regionales e indígenas. Quiero que sigamos abundando
sobre las novedades tecnológicas de estos nuevos equipos que incorporó el Consejo Nacional Electoral, pero después que regresemos de los comerciales, por favor. Gracias. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Le preguntaba qué otras innovaciones trae las nuevas máquinas de votación, las nuevas tecnologías. Estamos hablando de un software hecho por los venezolanos con base a las experiencias. También basada en los principios constitucionales que establecen lo que hablábamos ya de un elector, un voto, del secreto. Tenemos con respecto a las bondades tecnológicas la independencia de la batería, que da independencia a la máquina. Tenemos la impresora del recibo, de la boleta, pues está integrada. Tenemos una pantalla de alta resolución y esta solución tecnológica, al igual que ha sido las soluciones o las máquinas de votación, es totalmente auditada en su ensamblaje. ¿Cuántas auditorías? 17. 17 auditorías tiene este proceso electoral. Tiene la auditoría del sistema, del sistema que rige el registro electoral, para luego darnos el resultado auditado y confirmado con las organizaciones con fines políticos, que tenemos un padrón de más de 20.700.000 electores y electoras que irán a las urnas de votación el venidero 6 de diciembre. Luego tenemos un sistema automatizado de postulaciones, donde él también fue auditado y confirmado por las organizaciones con fines políticos, que ahí están los 14.000 candidatos y candidatas. Le doy una primicia: hemos evaluado y tenemos nosotros mayoría de mujeres postuladas, sí, que hombres. Y hay muchos jóvenes participando. Mucha también, juventud y muchas mujeres. Hay un porcentaje. En puestos salidores, además. Sí, así es. Entonces ahí hay garantías. Esa es parte de esas garantías electorales, la paridad. ¿Qué ha dicho la oposición que está participando en este proceso? ¿Está satisfecha? ¿Está contenta? ¿Ha firmado todas las auditorías? En principio han participado en todas sus auditorías. Eso, por supuesto, le da la garantía, no solamente de participación en esa construcción de la cadena de confianza a las organizaciones con fines políticos y la certificación de cada sistema que compone el propio proceso electoral, sino que también permite al venezolano y a la venezolana saber que ahí está presente, ¿verdad? La primera misión técnica de acompañamiento en la construcción de ese proceso electoral, de esa ruta democrática que por mandato constitucional debe elegir a su parlamento el 6 de diciembre. La construcción de una mesa, un espacio de encuentro, la estamos haciendo día a día con la mejor de las voluntades. Hemos recibido de las organizaciones con fines políticos, de todas ellas, respeto, consideración, valoración a nuestro trabajo, a nuestro servicio, a que más de 3.000 trabajadores venezolanos y venezolanas que han sido formadas por esta institución y formados por esta institución a nivel nacional están al frente de este proceso. Yo creo que estamos en un momento en el que nos reconocemos, nos respetamos y estamos dando lo mejor de cada uno de nosotros, en cada quien en su área de acción, para que los venezolanos y venezolanas sepan que están frente a un proceso que lleva todas y cada una de las garantías. Pero sigo escuchando quejas por parte de algunos dirigentes de oposición. Se refieren, entre otras cosas, a los llamados puntos rojos, que consideran una manera de presionar, coaccionar el voto de algunos venezolanos. ¿Qué se va a hacer con los puntos rojos? En esta semana nosotros pasamos a presentar a los partidos políticos, a las organizaciones con fines políticos y a los medios de comunicación
dos reglamentos que son fundamentales para esta etapa que se avecina del proceso electoral. Y es el reglamento especial que regula las campañas electorales y el reglamento especial de las veedurías nacionales e internacionales. Con respecto al reglamento especial de campaña, les hicimos un llamado a los partidos políticos que acompañaran el desarrollo de la normativa con una muestra de buena voluntad. El punto rojo, el punto verde, el punto blanco, entendido como punto de información, de apoyo para la militancia, debe ser excluido, erradicado del día de las elecciones. Nosotros hemos firmado un compromiso desde la norma de que el día del evento electoral ningún partido político, independientemente del partido que sea, ni en Caracas ni en ningún espacio del territorio del país, podrá hacer proselitismo político. Es un respeto que merecen los electores y electoras para su preferencia. Claro. Entonces, nosotros creemos que están dadas las condiciones. Y cuando digo creemos, es porque depende también de la buena voluntad de las distintas organizaciones con fines políticos. No habrá puntos rojos entonces. Eso no está establecido en ninguna normativa. Y por supuesto, al contrario, la normativa dice, vayan, capten su militancia, preséntenle su propuesta bajo estas normativas. Y parte de esa normativa es el respeto a la diferencia por el otro, a mostrar el pluralismo, a motivar a la participación como un ejercicio de ciudadanía, como un derecho político, el derecho político, pero también un derecho humano, y respetar que el día de las elecciones es para ir a votar. La campaña será del 3 de noviembre al 3 de diciembre, excelente, ambos días inclusivos. También he escuchado a algunos dirigentes de oposición quejarse por lo que ellos llaman un uso abusivo, excesivo, ilegal de los espacios de los medios de comunicación oficiales, donde es evidente que hay una presencia importante del PSUV en buena parte de la programación. ¿Qué se está haciendo en ese sentido para equilibrar la presencia de todos los sectores, de todos los partidos, sobre todo en los medios oficiales? Yo aprecio mucho esa pregunta, porque la segunda reunión que tuvimos en esta semana fue con los medios, tanto públicos como privados. A los medios públicos les volvemos a recordar, como se han recordado en muchos eventos, mucho antes de que existiera inclusive el PSUV. Siempre los medios públicos han sido muy susceptibles a ser evaluados por su participación, quizás no equitativa, en esos medios de quienes representan o en ese momento ostentan una figura de poder, bien sea del gobierno nacional, regional o municipal. En ese orden de ideas yo le debo decir que nos hemos reunido tanto con el señor presidente de Venezuela. Yo quisiera que hiciéramos una pausa porque tenemos que ir a comerciales y nos diga en qué resultados tuvieron esas reuniones con los medios y qué más se ha hecho para darle igualdad de oportunidades a todos los sectores. Pero ya regresamos a los comerciales. Seguro. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Le preguntaba anteriormente acerca de los resultados de esa reunión con los medios de comunicación. Le insistía que algunos dirigentes de oposición criticaban el uso que consideran abusivo por parte del PSUV de los medios de comunicación oficiales. ¿Qué se puede hacer en ese sentido para equilibrar la presencia en los medios de todos los sectores? Bueno, en principio debo decirle que nosotros hemos estado evaluando cada una de las consideraciones que se ha hecho en ese sentido.
Hemos en principio llamado al ministro de Comunicación, hemos conversado con él, hemos visto en los últimos días cómo hay una participación más equitativa y plural en algunos espacios informativos y de entrevista. Sin embargo, sabemos, doctor, que ha sido lugar común, no solamente en este momento histórico, sino desde que los medios públicos han tenido la posibilidad de dar sus espacios, que cualquier elemento siempre disonante o excesivo van a quererse evaluar para aquellos que ejerzan de alguna manera algún lugar o alguna posición de gobierno en ese momento. O sea, el partido que esté vinculado a un gobierno nacional, regional o estatal siempre va a ser evaluado con alguna especie, entre comillas, de abuso. Creo que están dadas las condiciones, y lo digo con muchísimo respeto porque así lo he sentido, no solamente del ministro que maneja la política comunicacional del Estado, sino que también maneja pues uno de los canales públicos, un medio público como es Venezolana Televisión, a que la pluralidad, la diversidad esté presente en su programación. Pero también había que hacerlo, y así lo hicimos en esta semana que pasó, presentar ese reglamento sobre la campaña electoral a los medios privados. Porque los medios tradicionales, tanto públicos como privados, tenemos que hablar de una sola Venezuela, de un solo sector de la sociedad, que tiene quizás una preferencia u otra, pero es un momento en que la pluralidad y la diversidad surja. Y un sector importante de la sociedad para este momento en que convocamos a un proceso electoral es la actuación de los medios de comunicación, tanto públicos como privados. Y yo le quiero decir hoy que hemos tenido una receptividad total. ¿En qué sentido? En que se van a sumar a la campaña de motivación para el llamado a las elecciones del 6 de diciembre. Pero igual la posibilidad de dar la mayor cantidad de espacio para que la campaña de propuestas electorales de los candidatos y candidatas de las distintas organizaciones con fines políticos que están participando tengan espacio. No solamente desde la responsabilidad social, de la ley de responsabilidad social, sino inclusive a través de convenios que se puedan traer. En eso estamos, hemos instalado una mesa de diálogo para ese tema, porque creemos que, bueno, tenemos que asumir, no solamente el Estado tiene una responsabilidad, también la tienen las organizaciones políticas, también lo tienen los distintos sectores. Entonces, yo creo en definitiva que ha sido un paso bien importante y será una garantía más. Los medios están ganados entonces a brindar otros espacios más allá de los noticieros, sí, los espacios informativos propiamente dichos. Es tiempo de innovar. Claro. La propia situación de la pandemia nos obliga a que demos muchísimos más espacios. Inclusive nosotros como Consejo Nacional Electoral hemos creado una página alternativa que le va a permitir a las organizaciones con fines políticos colocar sus propuestas electorales, que conozcan a sus candidatos, todos en igualdad de condiciones, porque sabemos que las movilizaciones, las reuniones y cualquier concentración tendrán unas limitantes propias del momento sanitario que vive el país y el mundo. El ministro de Comunicación e Información, ¿a qué se ha comprometido en esas conversaciones que ustedes han tenido? A dar toda la mayor pluralidad, a ser también un vocero de esa campaña motivacional, a participar y a coadyuvar con los distintos, en las relaciones con los distintos medios, en los distintos medios públicos y privados, para que busquemos pues una gran caja de resonancia para todo lo que será esta fiesta electoral, que ya está encaminada, que están dadas todas las condiciones técnicas electorales, pero que también necesita toda una plataforma comunicacional de medios de comunicación tradicionales y de las redes sociales, para que nosotros podamos colocar las propuestas electorales. Y vuelvo e insisto, la importancia, la relevancia para un Estado democrático como el nuestro, con un pueblo de vocación democrática, de las elecciones parlamentarias. La veeduría nacional e internacional, ¿cómo están las invitaciones a organizaciones, personalidades
quiénes vienen, quiénes no van a venir. Bueno, nosotros hemos... y quiénes estarán atentos. Sí, seguramente. Virtualmente, ¿no? Hay invitaciones que nosotros hemos hecho para cumplir con las formalidades diplomáticas que corresponden. Tenemos 267 invitaciones que hemos hecho, no solamente a organismos mundiales o instituciones mundiales, sino como la ONU, la Unión Europea, sino también enfocados en nuestra región. En la región tenemos también a multilaterales como la COPAL, como el Grupo de Puebla, también a nuestros homólogos, a poderes electorales de la región, técnicos. Yo quisiera, si me lo permite, hacer un pequeño esquema en el cual se va a regir el tema de las veedurías nacionales e internacionales. Las veedurías nacionales e internacionales tienen misiones técnicas porque nuestro sistema es automatizado 100%. Eso es una ventaja, eso es una gran posibilidad que en momentos de pandemia podemos entonces innovar y podemos poner a disposición la misión técnica de veeduría a distancia. Usted puede estar en cualquier lugar del mundo y nosotros podemos colocarlo aquí en tiempo real para que usted vea cómo se está evaluando y cómo se está comportando en un momento determinado, por ejemplo, la evaluación o la auditoría del software. Eso es algo que tenemos que decir que se está ocurriendo. No es verdad que necesitamos a todas las misiones técnicas. Claro que los quisiéramos tener, pero las misiones técnicas están avalando cada auditoría, más de 67 misiones técnicas de la región y del mundo. Que van a estar aquí y también desde sus países van a poder evaluar. Que ya están aquí porque las auditorías se están realizando. Las auditorías se están realizando junto con las organizaciones con fines políticos que designan su técnico, pero también con esas invitaciones que hemos cursado. Entonces tenemos acompañantes en la figura de misiones técnicas ya con nosotros auditando el proceso. Me imagino que también estarán invitando dirigentes de partidos políticos, funcionarios gubernamentales. Claro. Ese es para nuestro gran evento, para el 6 de diciembre. Ahorita acaba de venir una delegación del CELA. No solamente el CELA estuvo en la misión técnica auditando a distancia, sino que estuvo aquí presenciando y que estuvimos conversando para la firma de un convenio. Ellos representan más de 50 países donde están expresidentes y expresidentas de tribunales y de órganos electorales. Tenemos, pues, como usted lo acaba de mencionar, la tradición histórica del acompañamiento y de esas invitaciones a personalidades del mundo político internacional, del mundo electoral, de representantes de estas organizaciones. Las invitaciones han sido cursadas y tenemos un alto porcentaje de aceptación. ¿Qué importancia tiene este acompañamiento internacional en este momento? ¿Qué importancia tiene para Venezuela? Pero me responde, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Le preguntaba acerca de la importancia del acompañamiento internacional, sobre todo en un país asediado, sancionado, señalado, como es Venezuela actualmente. Bueno, la importancia es que la verdad sea dicha, que la verdad sea visibilizada, que la verdad sea replicada tantas veces como sea necesario. Nosotros hemos cursado más de 267 invitaciones y seguiremos haciendo todas las que sean necesarias. Un proceso electoral abierto a todas las miradas. Usted sabe que nosotros tenemos, y qué bueno que aprovecho por acá, nuestra página tiene un canal stream y desde ese canal usted puede ver las auditorías. Desde ese canal cualquier actividad, como fue por ejemplo el simulacro, usted lo puede observar.
Nosotros estamos alimentando nuestra página, nuestro portal oficial, nuestras redes sociales, todos los días dándole información, no solamente a los que estamos obligados, que es a los venezolanos y venezolanas, que es nuestro primer veedor, porque el veedor no solamente es aquel que pueda certificar o no, porque el tema de la certificación le corresponde solamente a quien ejerza su voto y diga, este voto se corresponde, cuál fue mi decisión. Están los partidos políticos, entonces ahí está toda una cadena de certificación y de veeduría. La veeduría, usted me preguntaba, ¿por qué es importante? Porque no tenemos nada que ocultar, porque tenemos mucho que mostrar, porque tenemos mucho que recibir en esa interrelación, siempre con respeto a esta autodeterminación del pueblo soberano de Venezuela, que ha decidido vivir en democracia y elegir la ruta de democracia para consolidar su país. Además es una garantía adicional que tiene el elector. Garantía, sí. Es una no solamente garantía. La tecnología, la pulcritud, la transparencia, sino la vigilancia de otros sectores. De otros sectores. Las organizaciones con fines políticos nos han hecho sus propuestas y nosotros hemos cursado las invitaciones. Yo quiero que sepa que esto es un proceso en el que nosotros que hemos reforzado, hemos fortalecido lo que siempre ha sido un proceso total y absolutamente transparente y de puertas abiertas. Aquí estamos prestos a recibir a todo aquel que venga a contribuir con el fortalecimiento de nuestra democracia y que sirva de caja de resonancia, de multiplicador de lo que aquí estamos haciendo los venezolanos por los venezolanos. Más del 80% de los venezolanos considera que cualquier decisión debe ser electoral, debe ser democrática, debe ser participativa. Bueno, ahí tenemos el simulacro. El pasado domingo superó las expectativas. Sí. El nivel de movilización y de participación para lo que es un ejercicio que, dicho sea de paso, no es lugar común en los procesos electorales ni de la región ni del mundo. Invitar a su pueblo, invitar a sus electores y electores a que se familiaricen con el ejercicio, con el momento electoral. Y Venezuela lo tiene institucionalizado. Así lo hicimos el domingo y estamos revisando las condiciones para dar un segundo simulacro. Decidimos en ese acto dejar una feria electoral permanente, es decir, las máquinas se quedaron en los estados, en esos 381 centros de votación, para que sigan los venezolanos y venezolanas, los electores y electores, conociendo su máquina. En cualquier momento, cualquier día, el venezolano, el elector puede ir. Está siendo organizado. Informarse, como una feria permanente. Una feria permanente en espacios públicos, donde podamos nosotros, y además estamos enviando toda una cantidad de material motivacional, lo hemos llamado pues una encomienda motivacional, para que conozcas cómo funciona tu herradura, cómo está diseñada la maqueta electoral, para que conozcan a sus candidatos. Nosotros estamos vinculados también a la campaña institucional, pero esa campaña de motivación y de respeto al pueblo, a un pueblo que tiene una cultura total y absolutamente democrática y de vocación, bueno, incuestionable. De eso me gustaría que conversáramos. Usted sabe muy bien que se están produciendo cambios significativos, profundos en el mundo entero. La gente está en la calle reclamando. La gente está en la calle generalmente en paz, manifestando sus nuevas expectativas, manifestando nuevas preguntas. Y creo que el poder electoral ha sido pionero en la construcción de la cultura política del siglo XXI, una cultura política de una tradición electoral, de un deseo de participación ciudadana cada vez más creciente. Sobre todo en el venezolano se observa con mucha claridad. Una de las banderas fundamentales del proceso político que ha vivido Venezuela en los últimos 20 años ha sido la demanda de participación. Antes no existíamos, decían los pobres, antes no existíamos, ahora ahora podemos participar. ¿En qué medida
el poder popular ha servido para construir ya una cultura electoral democrática participativa? Bueno, en definitiva, la Constitución del 1999 marcó la ruta. Exacto. Cuando transversaliza la Carta Magna la participación protagónica del pueblo, inmediatamente ese pueblo se convierte en institución, nace un poder electoral que ha estado en sintonía con la propia dinámica y con el crecimiento exponencial que ha hecho la cultura política popular venezolana, demandando y exigiendo que se colocara todo. Exacto. Entonces, aquí tenemos un poder electoral que sabe que su primer ojo evaluador, por llamarlo de alguna manera, es el propio pueblo, y tiene que estar en sintonía en cada proceso con el llamado que hace. El reconocimiento a este pueblo es total y absoluto desde el poder electoral, no solamente porque pone a disposición los avances tecnológicos, una máquina de votación de primera generación, de última generación, sino construye una mesa de votación, una herradura electoral consona con un tiempo de lucha contra el COVID-19, elementos biosanitarios. Establece normas generales, reglamentos que permitan que el ejercicio democrático, como lo ha demostrado el pueblo, no es una patente de la institución, es el pueblo que lo ha demostrado. Cada proceso electoral es un ejercicio de paz. Un mensaje final. ¿Por qué participar? ¿Por qué ir a votar el 6 de diciembre? ¿Qué podemos decirle a los venezolanos? Porque es tiempo de elegir. Es tiempo de elegir. Nos los mandata la Constitución de que debemos ir al proceso electoral donde elegiremos a los parlamentarios y parlamentarias, los diputados y diputadas que conformarán la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026. Pero es que nosotros, como pueblo democrático, de paz, de fe y esperanza, nos merecemos ejercer nuestro derecho al sufragio en las condiciones en que ya están establecidas, con libertad, con democracia, con paz. Elegir al Parlamento es el fortalecimiento del sistema democrático venezolano en espacios de equilibrio, de pluralidad, de diversidad, y volver a renacer el foro político por excelencia. El Parlamento es la vida del Estado democrático, social y de justicia que mandata la Constitución y que le corresponde a este pueblo. Excelente. Bueno, doctora Alfonso, presidente o presidenta del Consejo Nacional Electoral, muchísimas gracias por este análisis situacional. Yo confío también en que los venezolanos el 6 de diciembre participarán masivamente. Es su arma para conservar, para mantener, para consolidar la paz y los cambios en paz. Así es. Así Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted. Los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de las parlamentarias del 2020. Hasta pronto.